Capital Sonoro. Ahora. Hola, les damos la bienvenida a Ahora, un podcast, un informativo que va al punto para que estén al día con las noticias que mueven la agenda informativa de Bogotá, de Colombia y en ocasiones del mundo. Mi nombre es Juan Pablo Conto, hoy es miércoles 1 de mayo de 2024 y les damos la bienvenida a este especial sobre el Día Internacional de las y los Trabajadores. Y arranco con nuestro dato del día a propósito de esta jornada. Más del 70% de la mano de obra mundial está expuesta a graves riesgos para la salud relacionados con el cambio climático, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y las medidas existentes en materia de seguridad y salud en el trabajo tienen dificultades para hacer frente a esta creciente amenaza. Con este dato, seguimos en nuestro especial o les damos la bienvenida a este especial del 1 de mayo. Ahora, un podcast. Bueno, vamos a arrancar primero con una intervención del historiador y divulgador Felipe Arias, que nos contará o nos dará un contexto de por qué se conmemora el Día Internacional de las y los Trabajadores. Quizá algunos no lo tengan claro, y nos cuenta además brevemente cómo se vivió esta historia en Colombia. El 1 de mayo es una celebración que resume buena parte de lo que ha sido la historia del movimiento obrero en el mundo. Conmemora cuando en el año de 1886 se dio inicio a una huelga por parte del sindicalismo revolucionario en la ciudad de Chicago, bajo una de las demandas históricas del movimiento obrero en todo el mundo, como lo era la jornada laboral de 8 horas. Algunos días después hay unos atentados contra la policía, de los cuales son responsabilizados algunos de los líderes del movimiento obrero, son objeto de un juicio con una falta absoluta de garantías y son condenados a muerte, por lo que se van a conocer estos personajes como los mártires de Chicago. Y está en la resonancia de la historia de los mártires de Chicago, que numerosos sindicatos en el mundo van a empezar a conmemorar a estos personajes, a su lucha, y va a ser hacia 1890 la segunda internacional, es decir, la federación de los primeros grupos laboristas y socialdemócratas, quienes van a conmemorar esta fecha, convirtiéndola en el Día Internacional del Trabajo, y va a empezar a expandirse por el mundo. La mayoría de países del mundo es por eso que el 1 de mayo lo eligen como el Día del Trabajo. Sin embargo, en Estados Unidos no. En Estados Unidos, por el temor precisamente que despertaba esta conmemoración, el presidente Grover Cleveland elige otro día, que es el Labor Day, en septiembre, ya más conmemorando desfiles que se hacían primero en Nueva York y luego en otras ciudades, de los, digamos, no el sindicalismo revolucionario, sino otro tipo de grupos, digamos, de tendencia más moderada o conservadora, si se quiere. Y bueno, con la excepción de Estados Unidos, con la excepción de algunos países de la Commonwealth, pues vamos a encontrar entonces esta institucionalización del 1 de mayo y que va a trascender, si se quiere, a la izquierda política. Pero ya no son solo los grupos de izquierda revolucionaria o los grupos socialdemócratas o laboristas, sino también grupos del movimiento obrero más afines al liberalismo o a la democracia cristiana, porque incluso vamos a ver cómo a mediados del siglo XX la propia doctrina social de la Iglesia también va a hacer su uso del 1 de mayo, cuando en los años 50 el Papa Pío XII consagra esta fecha a San José Obrero, ¿no? Entonces la idea también que está presente en los evangelios de Cristo y su padre adoptivo como trabajadores, ¿no? Entonces una cosa ahí también que es muy valiosa dentro de la historia del 1 de mayo. ¿Cuándo entonces el 1 de mayo se institucionaliza como la fiesta de los trabajadores en Colombia? Muy temprano, a partir de 1914. Los grupos artesanales de Bogotá, los gremios de artesanos,
y las nacientes sociedades de trabajadores industriales van a unirse para desfilar por primera vez en el año de 1914, convirtiendo esta fecha en emblemática para el movimiento obrero. La clase obrera, vinculada al capitalismo industrial, pues va a ser muy pequeña, aún en la Colombia de 1914, si bien era ya una comunidad que, a pesar de su tamaño reducido, ya era muy influyente en la vida económica del país, porque son los trabajadores ferroviarios, los trabajadores del transporte fluvial, los operarios de la naciente maquinaria industrial que está empezando a importarse en el país, unos grupos medios de capas medias de burócratas, de oficinistas, de secretarias, algunos años más adelante, de telefonistas, que van por ese lugar que tienen en la vida pública del país, pues van a ser muy influyentes y van a contribuir también a esa institucionalización del 1 de Mayo. Ya en los años 20, con el fortalecimiento del movimiento obrero, vamos a ver cómo se convierte también en una fiesta de no solamente de los trabajadores, sino de esos grupos de izquierda política que van a agruparse a partir de 1926 con la creación del Partido Socialista Revolucionario y de 1930 con el Partido Comunista. Es un 1 de Mayo de 1926, por ejemplo, cuando María Cano es aclamada como la flor del trabajo de Colombia, por citar un caso, digamos, emblemático dentro de esas luchas del movimiento obrero. Es un 1 de Mayo cuando se visibiliza la primera central obrera en la historia del país en 1936, con el desfile que hacen, ya mostrándonos también cómo el gobierno, cómo desde el poder, pues hay una búsqueda de una relación fraterna con ese movimiento obrero, porque esta es además la primera ocasión en la que es el presidente de la República que pronuncia el discurso principal ante los trabajadores que desfilaban en un 1 de Mayo. Y con el paso del tiempo vamos a ver también, ligado a lo que hablábamos antes, de que es una fecha que va a ser importante también para ese sindicalismo que va a buscar ser cooptado también por otras agrupaciones políticas, porque tenemos a la CTC liberal y en sus primeras décadas con influencia del Partido Comunista, pero también la UTC conservadora y las demás centrales obreras que van a empezar apareciendo en el resto del siglo XX colombiano. Hecho este contexto histórico, centrémonos en Colombia. ¿Qué está pasando con los derechos laborales en el país? Para tener una foto amplia de la situación laboral en Colombia, estamos con Javier Almanza Junco, coordinador del área laboral del consultorio de la Universidad del Rosario. Javier, bienvenido a Ahora un Podcast. ¿Cómo está? Bien, gracias. Javier, pues arranquemos con el panorama general. ¿Cómo podemos caracterizar la situación actual de los derechos laborales en Colombia? Bueno, inicialmente la situación de los derechos laborales lo podríamos ser optimistas en decir que vamos en una fase de ascenso. Es decir, y la fase de ascenso no puede pensar uno que signifique directamente o proporcionalmente que todo esté mal, pero sí ha venido en la reorganización o en su defecto el resurgimiento del reconocimiento de reivindicación de derechos. Es un aspecto positivo del contexto social en el cual nos encontramos actualmente. Y acorde a esto que señala, ¿cuáles son esas conquistas que permiten que hablemos como de un ascenso? ¿Qué ha pasado que vayamos avanzando en esa dirección? Inicialmente, el reconocimiento de la disminución progresiva de la jornada laboral en Colombia. Sabemos que es una tendencia latinoamericana y mundial de reducción de la jornada, aduciendo, digamos, o reflexionando sobre la salud física y la salud mental de los trabajadores en el mundo del trabajo. Entonces, creo que ese primer escenario o ese primer contexto sería el reconocimiento. Y sabemos que hay una disminución progresiva de la jornada laboral, pasando de las 48 horas hasta llegar a las 42, con un desmonte progresivo de forma anualizada de disminución o reducción de 1 hora, hasta llegar a las 42 en algún momento determinado. En ese orden de ideas, creo que eso puede ser una gran, no revancha, pero sí una gran progresividad en el reconocimiento de una mejora del trabajador y las condiciones que actualmente tiene. Esto en asocio con la tendencia mundial
de la reivindicación física de los derechos del trabajador, pensando nuevamente en la salud mental, y la reforma laboral que de alguna forma busca una reivindicación de ciertos derechos, pero ampliados dentro del, o de pronto determinados según una situación un poco coyuntural o problemática en el país y en el mundo, los temas económicos que pueden sostener las relaciones de trabajo. ¿Ha habido en este sentido, fuera de estas conquistas, algunos retrocesos a los que se les deba poner especial atención? Creo que uno de los grandes problemas que si bien puede darse la progresividad en derechos, es importante considerar que el mercado todavía sigue siendo afectado, o todavía está afectado por el efecto pandémico, que no es excusa inicialmente, pero sí ha llevado a la especulación en el mercado y automáticamente eso afecta en las vinculaciones. No podemos desconocer el efecto de la progresividad de las reformas de nuestro gobierno actual que pueda generar desaceleración en la contratación. No ha estado ya en firme o no se ha presentado la reforma como tal o las reformas y ya ha generado algo de incertidumbre en el mercado laboral. El panorama no es alentador frente a lo que se está abordando en este momento frente a las reformas. Ok, y según eso, ¿cuáles son los retos que se deberían asumir? Creo que uno de los grandes retos en este caso también es buscar el equilibrio, que es la parte creo que más compleja y difícil que puede presentar cualquier reforma. El equilibrio de pronto en la especulación que evite inicialmente la concesión de contrataciones, que es lo que nosotros necesitamos, y hemos visto noticias recientes de cierre de algunas empresas o de grandes maquinarias o industrias en particular, que pueden obedecer no solamente a este fenómeno actual, sino que fue la sumatoria de muchos elementos y dentro de la sumatoria de esos elementos, pues coyunturalmente le cayó en esta, pongámoslo así, se cayó o se presentó en esta situación, que lo van a asociar a ello. Pero entonces creo que el reto está eventualmente en buscar ese equilibrio entre la implementación, y creo que las reformas no son malas, pero la implementación debe ser progresiva para poder ir haciendo un análisis o evolución del mercado en la medida de la implementación de cada una de ellas. Centrémonos un poco en eso. ¿Cómo ve usted la reforma laboral que se presenta pues luego de la pensional y qué diagnóstico hace frente a esos retos que menciona? Considero que si bien es cierto la reforma pensional, y empecemos por ahí, la reforma pensional que acaba de ser recientemente aprobada, lo voy a decir de pronto de manera polémica, no pasa inicialmente por condiciones técnicas o de viabilidad. Tuvo una aprobación, es desde el punto de vista 100% político, porque es claro que si bien es cierto, tiene unos motivos válidos y obedeciendo incluso a escenarios internacionales o a recomendaciones de tipo internacional, también no podemos desconocer el mercado actual laboral que la reforma, si bien es cierto, puede ser buena, pero inicialmente no es adecuada al punto o a la situación que nos encontramos actualmente. Esto con el agravante que si no tenemos una reforma laboral que genere contrataciones, no importa si es de grandes salarios, pero sí que genere contrataciones y que puedan ser prolongadas en el tiempo, claramente no va a tener ningún futuro una reforma pensional. Por ponerlo en estos términos, los sistemas pensionales se nutren del aporte estatal, se nutren del aporte de los trabajadores derivados de las contrataciones laborales. Y al haber una reforma laboral que en lugar de generar contrataciones está especulando o está contrayendo el fenómeno de contratación, innegablemente va a estar tristemente destinada al fracaso. Por eso aclaro que es positiva desde el punto de vista sobre qué es lo que va a abordar y a quién va a cobijar, pero es negativa en el escenario del tinte político que pudo haberse presentado en el momento, porque hay que recordar algo, el tema de las pensiones o las situaciones pensionales involucra dos circunstancias. Un aspecto muy técnico, desde el punto de vista de las normas, es flujo de ingresos para la distribución en un sistema que es muy complejo como el de nosotros, y dos, las contrataciones laborales. Pero le colocamos el tercer aditivo, que es el sistema político, y automáticamente eso desnaturaliza cualquier viabilidad del sistema. Ok. Según esto, Javier, ¿cuáles son como las grandes conclusiones que usted sacaría frente al panorama actual? Yo creo que la reforma pensional podría surgir con otras modificaciones, porque hay que ponerlo en estos términos. Lo que están haciendo con la reforma es la eliminación puntualmente del sistema de los fondos privados, porque van a quedar aproximadamente 600.000 personas. Pero eso automáticamente desequilibra el sistema. Entonces, una gran reflexión de esto creo que también debe ser la progresividad y buscar que coexistan los sistemas. Y aclaro,
no estoy apoyando a los fondos privados, no tengo campaña con ellos frente a ese tema, pero sí creo que el Estado no tiene la capacidad absoluta para poder resolver la demanda pensional que pueda existir. Eso como primera medida. Y segundo, otra de las grandes conclusiones es que la reforma laboral, si no se modifica a las condiciones actuales del mercado y reales, que eso no significa que vayamos en retroceso o vayamos en desmejora de los derechos de un trabajador, sí debe estar en marco del derecho o de las realidades actuales del mercado laboral. Entonces, si no se plantean esas dos reformas con esa posibilidad de que las dos puedan comulgar o en su defecto convivir y que puedan sentirse en el mercado laboral de manera positiva, pues claramente no va a haber literalmente ni escenario político, ni escenario económico, y mucho menos jurídico para el tema. Y como tercera y última reflexión, será el gran debate para la Corte Constitucional que revise la reforma pensional, porque si bien es cierto, tiene cosas positivas de cobertura, tiene un problema de desfinanciación que obviamente va a ser el gran reto para la Corte, de una forma u otra, o asumir la responsabilidad, y va a pasar a la historia como asumir la responsabilidad de garantizar una seguridad social o pasar al escenario como una desaparición del concepto de seguridad social por inviabilidad financiera y fiscal. Perfecto, pues Javier, muchísimas gracias por acompañarnos en Ahora un Podcast. Ni más faltaba a ustedes y hasta una próxima ocasión. Bueno, ya que Javier nos deja este tema en punta, vamos a conversar ahora con Catalina Herrera, abogada especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales, para centrarnos en la reforma laboral que en los próximos días entra a debatirse en el Congreso. Hola Catalina, ¿cómo está? Bienvenida a Ahora un Podcast. Catalina, ¿cómo está Colombia en materia de derechos laborales si lo pensamos en términos regionales? ¿Qué cifras podemos destacar? Gracias Juan Pablo por esta pregunta. Bueno, frente al panorama laboral en Colombia, yo particularmente quisiera llamar la atención frente a dos situaciones que hoy atraviesa la población trabajadora en Colombia. Por un lado, la precarización, en donde se disfrazan relaciones laborales por medio de contratos de prestación de servicios, donde hay temor de ejercer la libertad sindical, hay temor de tener relaciones horizontales con los empleadores. Y junto con esto hay también unas condiciones preocupantes en materia de seguridad y salud en el trabajo. A propósito del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que fue ayer, quisiera hacer un llamado a que este es un derecho humano laboral y que por lo tanto se tiene que tratar como tal. Se tienen que proteger a los trabajadores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, y esto es una también de las respuestas que tiene la reforma laboral. Y otra de las grandes preocupaciones que hoy tiene el mundo del trabajo está relacionado con la informalidad. La informalidad en Colombia es bastante preocupante. Muchos de los trabajadores y trabajadoras no cotizan al sistema de seguridad social, y por su parte también hay unos que cotizan pero como independientes, a pesar de que tienen contratos que en realidad están disfrazando una verdadera relación laboral, como son los contratos de prestación de servicios. ¿Cuáles son los puntos clave que los y las colombianas debemos tener en cuenta para entender la reforma laboral? Bueno, uno de los puntos claves que debemos tener en cuenta en la reforma laboral es que dignifica el trabajo, que busca cumplir con los estándares de trabajo decente a nivel internacional, busca cumplir con los derechos humanos laborales como son la libertad sindical, no trabajo forzoso, no trabajo infantil, igualdad en el lugar de trabajo, y junto con esto también visibilizar y proteger el derecho a la seguridad y salud en el trabajo, generando una estabilidad, una protección a aquellos trabajadores que se han visto afectados por la actividad laboral, que han visto afectados su salud como consecuencia de la actividad laboral. Por otro lado, la reforma laboral es un paso adelante frente al cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de control de la OIT en materia laboral.
La OIT tiene unos órganos de control que son el Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, y estos órganos de control han hecho diferentes solicitudes a los gobiernos colombianos, en especial haciendo un llamado a la adecuación normativa, y la reforma laboral es una respuesta a esto, es una respuesta frente al tema de negociación colectiva por rama de actividad, pero también es una respuesta maravillosa en términos de cómo deben ser los procesos de cierres de minas, que hoy más que nunca es un tema importante a nivel nacional e importante también a nivel global. Sabemos que ha habido renuncias intempestivas de títulos mineros por parte de multinacionales que han dejado un vacío enorme en el territorio en términos de empleo y no han indemnizado los daños que se han causado. Y hoy la reforma laboral tiene como una de sus grandes propuestas un capítulo o un artículo más bien relacionado sobre cómo deben ser los procesos de descarbonización y cómo se deben garantizar los derechos de los trabajadores en estos procesos. Esto es súper novedoso porque en Colombia no había ninguna o no hay ninguna legislación o normatividad que regule estos cierres de minas frente a los trabajadores. Entonces es un paso adelante también en cuanto al tema de transición energética justa que hoy tanto se está trabajando. Y bueno, quisiera acá también hacer una cuña que el relator especial de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien estuvo hace 2 semanas acá en Colombia visitando las diferentes regiones, ha sacado un comunicado haciendo énfasis en la progresividad de la reforma laboral y en cómo esta reforma permitirá alcanzar y dignificar el trabajo de las y los colombianos. ¿Cómo leer esta reforma de cara a la consecución de derechos laborales en el país? ¿Cuáles son esas urgencias a las que se busca responder? Gracias, Juan. Bueno, yo quisiera llamar la atención sobre 4 temas importantes que trata la reforma laboral. Llamar la atención sobre 4 temas. Por un lado está la formalización de trabajadores que siempre han estado, digamos que, en la informalidad, que no se les ha dado un trato como trabajador, y es el caso de los deportistas, de los artistas. Otro de los temas importantes está relacionado con la limitación de la intermediación laboral ilegal. No puede ser que trabajadores que realizan las mismas funciones, mismo nivel de productividad, misma jornada laboral, devenguen salarios diferentes simplemente porque están contratados por medio de una empresa que terceriza servicios. Entonces también esta reforma, esta apuesta por el gobierno del cambio, está relacionada con limitar la intermediación laboral ilegal. El tercer tema, que también ya lo había mencionado, está relacionado sobre cómo deben ser los cierres de minas, es súper importante, y cómo incluir las voces de los trabajadores en estos procesos, visibilizando la importancia del diálogo social horizontal, visibilizando la importancia de la protección social, de la reconversión laboral y la diversificación económica para que los cierres de minas y la transición energética no dejen a nadie atrás. Y bueno, finalmente uno de los temas que también ha sido discutido y que también la reforma laboral da seguridad jurídica está relacionado con el tema de los trabajadores que tienen enfermedades laborales, a quienes se les da una especial protección para que no sean objeto de discriminación como lo han sido durante años. Quisiera que nos centráramos en los contratos de prestación de servicio. ¿Cuál es el panorama de esta figura contractual que tanto debate ha dado? Bueno, sobre el tema de contrato de prestación de servicios, creo que es la figura precarizadora por excelencia. Creo que es la figura que se ha utilizado para desdibujar las relaciones laborales, haciendo creer que es una relación civil, que es una relación contractual civil, es decir, en igualdad de condiciones. Y lo que sabemos hoy en día es que el contrato de prestación de servicios se ha utilizado para como figura fantasma para desdibujar las relaciones laborales, para encubrir verdaderas relaciones laborales, porque sabemos que los trabajadores que tienen contratos de prestación de servicios no son consultores, son trabajadores, no son contratistas, son trabajadores y trabajadoras que cumplen horarios,
que además de esto cumplen órdenes y están recibiendo honorarios como consecuencia de esto. ¿Esto qué quiere decir? Que detrás hay una relación encubierta, una relación laboral. Y los contratos de prestación de servicio también se han utilizado como forma para precarizar el trabajo, para precarizar en términos de limitar los derechos humanos laborales. Los trabajadores que son contratistas, que los tratan de invisibilizar como contratistas, tienen miedo de ejercer el derecho de libertad sindical, tienen miedo de sindicalizarse por miedo a que no les renueven el contrato. Además de esto, cuando tienen situaciones importantes en temas de salud, también se les complica la situación y no son contratados. Y además de esto, están en una posición de inestabilidad total porque los contratos se les hacen a 1 año, a 6 meses, lo que les limita también, digamos que su capacidad en términos de endeudamiento, incluso y de poder acceder a un crédito. Entonces también la reforma laboral liderada por el Ministerio del Trabajo, por la ministra Gloria Inés, está muy enfocada en limitar estos contratos, en limitar que no sean utilizados como la regla general, que sabemos que han sido utilizados y están en la mayoría de jóvenes tienen contratos de prestación de servicios. Y lo que en realidad hay detrás de esto son verdaderas relaciones de trabajo. Entonces se quiere limitar este uso indebido de la contratación de prestación de servicios como una forma de deslaboralizar las relaciones de trabajo. Hay desde algunos sectores cierto temor que la reforma lleve a una desaceleración en la contratación. ¿Qué lectura o experiencia se puede tener en cuenta? ¿O qué reflexiones puede suscitar esta preocupación? Gracias, Juan Pablo, por esta pregunta. Bueno, sobre digamos que experiencias de otros países que podríamos traer a colación. Yo quisiera llamar la atención sobre la experiencia en España, en donde ha habido digamos que fruto de la reforma laboral que se hizo en este país, ha aumentado el nivel de productividad, ha bajado el ausentismo también y ha bajado el nivel de rotación por parte de los trabajadores, lo que esto también termina siendo un costo para las empresas. Entonces quisiera llamar la atención de esta reforma, que en un principio había un miedo en que iba a afectarse, digamos que se iba a desacelerar la economía en el país, y todo lo contrario, el país digamos que ha tomado un impulso, y esto pues porque se han tomado en cuenta las voces de los trabajadores para dar un paso adelante en términos de progresividad de derechos laborales. Ya. Bueno, en conclusión, ¿cómo ve el futuro de esta reforma, Catalina? Gracias, Juan. Bueno, sobre el futuro de la reforma laboral, yo lo veo de verdad con esperanza de que pase, de que dejemos de estigmatizar el derecho de asociación, dejemos de estigmatizar el derecho de libertad sindical, que nos veamos como iguales entre trabajadores y empleadores, que tengamos relaciones horizontales y que en realidad nos veamos en una posición de que nos necesitamos mutuamente, tanto empresarios como trabajadores, que es importante que haya diálogo, que se pueda construir un escenario de confianza entre trabajadores y empleadores, que las relaciones laborales no son un favor, y que en realidad es posible generar trabajo decente en Colombia. Yo realmente le apuesto a que pase la reforma, a que además se cumpla con esto los estándares internacionales en los diferentes temas donde ha habido pronunciamientos de los órganos de control, tanto de la OIT como también de la OCDE en su momento, el Comité de Empleo. Y bueno, yo realmente lo veo como un futuro esperanzador, que se pueda dar un paso adelante en materia de progresividad de derechos humanos laborales. Muchas gracias por acompañarnos, Catalina. Juan, muchas gracias por este espacio, muchas gracias al Canal Capital, ahora un podcast, y bueno, invitarlos a apoyar las reformas del cambio, invitarlos a apoyar a todas y todos quienes nos escuchan la reforma laboral, que realmente es una apuesta por dignificar el trabajo para los y las colombianas. Vamos ahora con nuestra sección encomendada a nuestro periodista Mauricio Pichot, que nos da una noticia nacional que debemos tener en el radar. Hoy nos habla de la última información que nos dio el DANE frente a la tasa de desempleo en el país. Adelante, Mauricio.
Un saludo cordial, especial para todos ustedes y para toda la audiencia que nos escucha en este día festivo en donde se conmemora la búsqueda de resarcimientos laborales por parte de los trabajadores no solo del país y el continente, sino del mundo en este primero del quinto mes del año 2024. Y tiene que ver esta información con estadísticas, con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, que ha revelado en estas horas más recientes que marzo del 2024, en este mes, la tasa de desempleo, de desocupación en el país ascendió al 11.3%, lo que representó un aumento de 1.03 puntos porcentuales respecto al dato del 10% que se había registrado en marzo del año 2023. Dice la cifra estadística del DANE que la población ocupada en el territorio nacional fue de 22.64 millones de personas, dato menor que las 22.79 millones de personas que estaban ocupadas en marzo del 2023. En porcentajes, esto se traduce en un 56.7% de ocupados para marzo del 2024 en contra del 57.9% del mismo mes del año pasado. Dice la información también del DANE que la tasa global de participación, conocida como TGP, que es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar, fue de 63.9% en marzo de este año. La información del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas establece que la situación laboral, si se compara entre hombres y mujeres, se evidencia una brecha absolutamente notoria en el total nacional del TGP, es decir, la tasa global de participación de las mujeres de 52.8 puntos porcentuales, 52.8% también se puede determinar de esa manera, es menor al dato de los hombres de 75.9%. Lo mismo sucede con la tasa de ocupación, que para los hombres fue de 69.1%, mientras que para las mujeres se reportó una tasa de 45.2%. La información del DANE también advierte que la tasa de desocupación de las mujeres es de 5.5 puntos porcentuales, superior a la tasa de desocupación de los hombres entre 14.4 puntos porcentuales y 8.9 puntos porcentuales respectivamente. Gracias, Mauricio. Entramos en la etapa final de este especial del 1 de mayo con algunas cifras que daremos de la mano de Jamie Pulido. Yo arranco con esta. Entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, la proporción de ocupados informales en el país fue de 56.3%, lo que significó una disminución de 1.5 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior, que marcó un 57.8%. Sin embargo, en los centros poblados y rural disperso, la proporción de informalidad para este trimestre fue de 84.2%. Entre diciembre de 2023 y febrero de 2023 se observa que 93.000 personas LGBTIQ se encuentran fuera de la fuerza de trabajo, es decir, el 19,3%. En el segundo semestre de 2023, las regiones con mayor tasa de desocupación fueron la Orinoquía, Amazonía y el territorio insular con un 13.6%, mientras que la región con menor tasa de desocupación fue la central con 8.8%. Entre octubre y diciembre de 2023, en el total nacional de la población de 5 a 17 años que trabajó fue de 310.000 personas, presentando una disminución de 59.000 personas en comparación con el mismo periodo del año anterior, algo positivo. Los centros poblados y rural presentaron el 57,3% al adolescentes que trabajaron. Por su parte, las cabeceras concentraron el 42,7% de esta población con 133.000 personas. Durante el trimestre de diciembre de 2023 y febrero de 2024, la tasa global de participación de la población con discapacidad, es decir, la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar, fue de 24
0.2%, en comparación con la tasa global de participación de la población sin discapacidad de 65.9%, lo que significa una diferencia negativa de 41.6 puntos porcentuales entre ambas poblaciones. Entre diciembre 2023 y febrero 2024, los indicadores del mercado laboral para la población campesina presentaron la siguiente dinámica. La tasa global de participación fue de 61,0%, mostrando una diferencia de menos de 3,7 puntos porcentuales con respecto a la población no campesina. Bueno, hemos llegado al final de este especial. Recuerden que Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. La producción de este episodio estuvo a cargo de Fernanda Rojas, la asistencia en producción a cargo de Daniel López, la edición de Cian Bernardo González, la escritura está en las manos de quien les habla, Juan Pablo Conto, y muchas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Nos escuchamos mañana nuevamente. Según el oráculo Google, el clima en Bogotá este jueves tendrá una mínima de 11 y una máxima de 18 grados centígrados con un 50% de probabilidades de lluvia. No se olviden de seguir ahorrando agua y atender a los ciclos como debe ser, a los ciclos de racionamiento. Tampoco terminen el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Chao, adiós. Este contenido es financiado con los fondos del Fondo Único de TIC. Capital Sonoro.